hazme un siervo para tu gloria, y sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y sea la gloria de este él y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Así es, mi Dios, santo eres tú, Señor, el digno de honor, el digno de alabanza, Dios. Así que si hay algo digno de alabar, digno de adorar, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en tu lugar, alábale a Él con tu voz y dile: Señor, tú eres santo. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Oh Dios, sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Ponme el título de la enseñanza del día de hoy, por favor. Vamos a verlo en la pantalla. Ya lo tenemos ahí. Ahí está. Mire lo que dice ahí. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Ayuda a mi incredulidad. Si puedes creer, ¿qué dice? Al que le cree, todo le es posible. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Esta palabra llegó en un momento exacto para muchos de nosotros, incluido yo. Y yo te decía que el hermano René había puesto este canto al final, de esperar en Él, de confiar en el Señor, sin que Él supiera lo que yo voy a compartir. Y eso pasa muy seguido en la congregación. El Señor le pone cantos que tienen que ver con la enseñanza que vamos a dar, y eso solamente tiene un nombre y se llama Espíritu Santo. Amén. Así que dice el título: ayuda a mi incredulidad. Si puedes creer, al que le cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen esta palabra? Gloria a Dios. Pero ¿sabes algo? Muchas veces vemos estos textos sin su contexto y tomamos nada más lo que nos gusta y nos conviene. Vamos a aprender, como lo hacemos aquí en este estudio que estamos haciendo, verso a verso del Evangelio de Marcos. Para los que van llegando en nuestras redes sociales, si usted decide permanecer en esta iglesia o no, como usted tome la decisión, póngalo en manos de Dios. Puede anexarse a nuestra página de YouTube, al Facebook, y allí encontrar las enseñanzas grabadas. Tenemos un tiempo estudiando el Evangelio de Marcos verso a verso, porque esto nos permite ver completamente la sustancia de la palabra de Dios. A veces estudiamos textos que nada más leemos como en esto: ayúdame, incredulidad, al que le cree todo le es posible. Y nos llenamos la boca con esto, pero hermanos, necesitamos saber dónde y cómo estas palabras surgieron, qué es lo que está detrás y qué es lo que está delante de ellas. Amén. Así que esta palabra llegó en un muy buen momento. Y yo te voy a pedir ahí en tu Biblia que me acompañes, por favor, en la lectura, ya estando ahí poniendo atención. Es un texto bastante amplio, pero lo vamos a ir desglosando. Vamos a leerlo y dice lo siguiente, versículo 14, Marcos 9, 14 al 29, que es donde vamos en nuestro estudio.
Tenemos, la semana pasada lo hicimos y también la próxima semana tendremos otra enseñanza, pero ahí vamos llevando nuestro estudio. Y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿quién llegó ahí? Jesucristo. Vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, dice, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Aleluya. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. Y dice, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, subraya esto por favor, ¿hasta cuándo, o tenlo ahí, hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, dice, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que le cree, todo le es posible. ¿Qué le dijo Jesús, iglesia? Si puedes creer, amén. Al que le cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Vamos a orar, hermano. Hoy vamos a descubrir algo que muchos estuvimos entendiendo por mucho tiempo mal. Pero vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta tarde yo pongo tu palabra, Dios, que es preciosa y hermosa en tus manos, pidiéndote, Rey de Reyes, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros a través de estos textos bíblicos, Dios. Con nuestro entendimiento claro delante de ti, Señor, aclara, Señor, tu palabra delante de nuestros ojos, Dios. Permítenos ver, Señor, con los ojos de la fe. Permítenos entender el mensaje que tú quieres transmitirnos en este día, Padre. Yo te pido que quites todo sueño, Señor, de nuestras vidas, para que podamos estar atentos, comprendiendo tu palabra, entendiendo el mensaje, para que podamos sacar provecho y bendición de tus palabras, Padre. Lo dejamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mira, iglesia, en el primer versículo que leímos, no te desesperes porque fue un texto grande, ahorita lo vamos a ver. Dice que Jesús llegó a donde estaban los discípulos. Yo le agregaría a donde estaba el resto de los discípulos, porque si recordamos, en la enseñanza pasada, Jesús había llevado a 3 de los apóstoles al monte alto. ¿A quienes llevó? A Pedro, a Jacobo y a Juan, en donde se transfiguró. Fue lo que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas de esto? Amén, gloria a Dios. Para los que no están aquí, pueden ver la enseñanza en las redes sociales. De manera, dice, que al bajar de ese lugar, llegó a donde estaban el resto o los demás discípulos. Y lo primero que Jesucristo encuentra es que ellos estaban discutiendo con los escribas, rodeados de una gran multitud de gente.
Así que debemos de suponer que mientras Jesús y los otros discípulos estaban en el monte que llamamos de la transfiguración, el padre del muchacho endemoniado o poseído se acercó a esa multitud pensando que Jesucristo estaba ahí. Este hombre iba esperando ver a Jesús, pero en ese momento sucede que solo estaban ¿quiénes? El resto de los discípulos, rodeados de gente y discutiendo con unos escribas. De manera que ellos hacen, los discípulos que están ahí, el mayor de los esfuerzos para sanar al muchacho, para liberar al muchacho, pero dice el texto algo muy importante, que no pudieron darle libertad al muchacho. Para fortuna de ellos, aparece Jesús y mira lo que dice en el versículo 15. Vean tu Biblia, vamos a empezar a estudiar este texto. Y dice, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Es imposible imaginarnos otra escena, hermano. Ponlo en tu cabeza. Ya que Jesús había ganado mucha fama y mucha popularidad por su manera de hablar, por su manera de decir las cosas, pero sobre todo por los milagros que él era capaz de hacer, que la gente salía corriendo a su encuentro para saludarlo. La motivación, el interés de toda esta gente no era la correcta. De hecho, hemos hablado de esto a lo largo de toda la enseñanza y estudio de este evangelio, porque la gente buscaba a Jesús por los motivos equivocados. Pero ellos estaban fascinados con un Jesús que hacía milagros. Estaban asombrados de un Jesús que era capaz de sanar, de levantar cojos, de resucitar, de dar vista a los ciegos. Pero no pasaba lo mismo con el Jesús que venía al mundo, escúcheme, a llamarlos al arrepentimiento y a morir para salvar a un montón de pecadores. No pensaban así. Ellos querían a un Jesús sanador y de milagros. Estaban enamorados de ese Jesús que había venido a libertarlos de la tiranía romana. Te lo he dicho también varias veces. Ellos esperaban que Jesús llegara con un ejército terrenalmente hablando y destronara a los romanos y entonces sí comenzara a reinar. Pero ese no era el propósito de nuestro Señor. Amén. Esta gente pues buscaba a Jesús por los motivos equivocados. Él vino a llamarnos al arrepentimiento. Ellos estaban, como te digo, enamorados de un Jesús que había venido a liberarlos de la tiranía romana y no de la esclavitud de sus pecados. ¿Te das cuenta, iglesia? Ellos no pensaban ni siquiera en esto. La gran mayoría no lo entendía. El mismo Pedro, acuérdense que les dijo, ¿y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque Pedro insistía en que no tenía que ir a morir crucificado. La gente no entendía los propósitos por los cuales Jesús había llegado a la tierra. Y aparte no se consideraban pecadores. Así que eso de llamarnos al arrepentimiento, hermano, pues como que no era algo importante. Hoy en día, escúcheme bien, hay muchos que están fascinados con los espectáculos religiosos. Hay muchos que están buscando a Cristo por los motivos equivocados, fascinados con las sanidades, fascinados con las liberaciones, con los beneficios temporales. Y no decimos que eso no sea bueno, que no sea parte de lo que Jesús hacía, porque está en la Biblia. Lo que decimos es que el propósito principal por el cual Jesús vino a la tierra no fue para sanarnos, no fue para liberarnos, fue sí para liberarnos, pero ¿de qué, hermanos? Del pecado, de la condenación del pecado, que es algo para la eternidad, no es algo terrenal. Entre eso Jesús sanaba, Jesús liberaba. Amén, iglesia. Amén. Pero no lo entendían. No entendían que Jesús no había venido a eso, sino a liberarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Y es algo que yo quiero que tú tengas en tu mente, hermano. Estamos aquí conociendo a Jesús por esos motivos. Porque el mayor problema del hombre no es la enfermedad. El mayor problema del hombre no es que estemos enfermos y tengamos problemas. Dice la palabra, como siempre lo decimos, en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos en el Señor. El problema mayor del hombre se llama pecado. Se llama pecado. Se llama no darle lugar a Dios en nuestras vidas.
Él vino a invitarnos al arrepentimiento, pero seguimos rechazando esa verdad. Y sabes una cosa, esa verdad, ese arrepentimiento es para la eternidad, es para una vida eterna. Estamos rechazando esa verdad. Buscamos a Dios, hermano, para ver qué puede darnos Él o puede hacer Él por nosotros. Y no lo buscamos por lo que nosotros podemos hacer o darle a Él. No lo buscamos para agradarle a Él. Pero mira, déjame decirte algo. El Señor es tan bueno que por encima de las malas motivaciones de nuestro corazón, por encima de las malas motivaciones de los hombres, Él siempre está dispuesto a hacer el bien. Amén, iglesia. Él siempre está dispuesto a hacer el bien. Miren el versículo 16. ¿Qué les pregunta el Señor? Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, no pierdas el texto porque vamos a estar navegando ahí, versículo 16, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, trájete a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y crujen los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron. Al ver la discusión, lo primero que hace Jesucristo es preguntar a sus discípulos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que discuten con los escribas? Ahora, lo sorprendente de esto es que no vemos respuesta por parte de los discípulos, quizás avergonzados porque no habían podido sacar al demonio o al espíritu inmundo de este joven. Así que mi hermano, la multitud sale ahí, está rodeado Jesús de la multitud, y sale de entre esa multitud un hombre y le explica lo sucedido. Y le dice, maestro, te traje a mi hijo, pero al no estar tú ahí presente, le encargué a tus discípulos, le pedí a tus discípulos que me ayudaran, que echasen fuera al demonio, el espíritu que tiene poseído a mi hijo, pero la respuesta y el problema fue que no pudieron. Ahora yo quiero decirte algo antes de entrar a la parte central de esta enseñanza. Es imposible pasar por alto, escúchalo bien, lo complejo que debió haber sido para este niño y para su padre vivir siendo atormentado por un espíritu inmundo. Imagínate tú eso. Y digo que no podemos pasar por alto porque muchas veces así nos encontramos nosotros en la vida. Nos encontramos siendo atormentados por el maligno. De hecho, en el versículo 21, Jesús le pregunta al Padre que desde cuándo está así. Escúchelo bien. Y el hombre le responde que desde niño. Porque muchas veces así nos encontramos en la vida, siendo atormentados por el maligno. De hecho, en el versículo, como te decía, 21, Jesús le pregunta al Padre que desde cuándo está así. Y él le responde que desde niño le hace echar espuma por la boca, lo tira al suelo con violencia, rechinan los dientes y se pone rígido. Pero en el versículo 22 va más al extremo y le dice que muchas veces le echen el fuego y en el agua, ¿para qué? Para matarle. Imagínate este espíritu lo que estaba haciendo. No sabemos, iglesia, por qué o cómo es que este joven había sido poseído. Pero lo importante es que Marcos, escúcheme, nos deja ver lo que es verdaderamente el rostro de la maldad. Eso lo podemos ver a través de esto. Este es el verdadero rostro del enemigo. Algo que llega a tu vida y te está atormentando continua y seguidamente, que no te deja estar en paz, que no te deja vivir tranquilo. A este joven lo revolcaba, lo tiraba al suelo. Hermano, yo creo que no podemos pasar por alto esto. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces así estamos nosotros. Hay situaciones que nos tienen atribulados y preocupados. Y ¿sabes algo? Ese es el obrar del enemigo en la vida de cada uno de nosotros. Como padres, yo te pregunto algo. ¿A cuántos nos gustaría que a uno de nuestros hijos le pasara algo como esto? Yo creo que a ninguno. Yo creo que ninguno quisiéramos vivir esta situación.
Si a mí cuando me dijeron, y ya te lo he dicho varias veces, cuando me dijeron que mi hijo, que Ricardo, necesitaba lentes, hermanos, casi me da un infarto. Por los lentes casi me sentí tan mal. Dije, es que va a necesitar lentes, porque la sensación es que no queremos que a nuestros hijos les pase absolutamente nada. Ahora imagínate este niño, ahora joven, y a su padre, estar y verlo bajo estas condiciones demoníacas todos los días. ¿Te puedes imaginar por un momento esto? Es un sufrimiento tremendo. Es un hecho que este muchacho debía de estar golpeado. Este muchacho debía de estar lleno de heridas, porque este ser, este espíritu lo hacía revolcarse, lo hacía tirarse. Dice, lo echaba al fuego y lo echaba al agua para tratar de matarlo. Su padre, seguro sin esperanzas de ver a su hijo en condiciones normales. Todo esto lo tenemos que saber para que podamos ver realmente a lo que se refiere la enseñanza, hermano. Estas condiciones eran deplorables. Esto solo nos deja ver claramente que el enemigo, escúcheme, anda como león rugiente. Esto no es nada más algo que muchas veces decimos, no, hermanos, es una realidad. Anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y es por eso, escúcheme bien, que nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia deben de mantenerse cerca de la fuente de vida eterna que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida, tenemos que relacionarnos con Dios, tenemos que estar agarrados de Él, tenemos que convivir con Él, tenemos que pasar tiempo con Él para que tu fe pueda estar fortalecida para los tiempos como estos. Amén, iglesia. Es por eso que debemos permanecer cerca de Él. Porque el enemigo siempre va a buscar la manera de apartarnos de Dios. Escúchame, siempre va a encontrar un motivo. Ahorita ya está buscando un motivo para decirte, hey, ya no regreses, ya no vengas a la congregación. Él está buscando apartarte de la verdad. ¿Para qué? Para hacernos caer, para hacernos regresar a nuestra antigua manera de vivir, para destruirnos. Eso es lo que estaba haciendo el enemigo, no solo con la vida de este joven, sino también con la vida de su papá. Aún estando en Cristo, déjeme decirle algo. Esta es una noticia. No estamos exentos, escúcheme, de ser atacados en nuestras debilidades por el enemigo. Al contrario, un cristiano es mucho más apetecible para Satanás para querer destruir su vida. Así que, hermanos, no estamos exentos. Él va a buscar apartarnos, pero ¿sabes algo? Estando en Cristo es la única posibilidad de poder salir victoriosos de estos ataques. Amén, iglesia. Muy bien. Bueno, pues para colmo, ahora sí entrando en materia, los discípulos no pudieron, escucha, hacer nada. No pudieron liberar al muchacho de este demonio. Y la razón, y esto es importante, central en la enseñanza, la encontramos en el versículo 19. Vaya por favor ahí, pónmelo en la pantalla, Abraham, versículo 19. Y respondiendo, dice, Él les dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula. ¿Cuál es la razón por la que no pudieron sacar al demonio? Por incredulidad. Pero bueno, esta es una parte nada más de lo que vamos a ver. Y respondiendo, Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Por el tono de este texto, al parecer Jesús se molestó con sus discípulos por su incredulidad. Y nos da a entender que es por eso que ellos no pudieron echar fuera a este espíritu inmundo. Por su incredulidad. De manera, escúcheme, que su fe no estaba fortalecida. Les dice, traérmelo, como diciendo, ¿hasta cuándo tendré yo que realizar este trabajo? A leguas se nota que Jesús estaba enfadado con los discípulos. Para aquellos que piensan que Dios solo es amor, que Dios solo es todo glorioso, todo bonito. Ese es el Jesús que quiere la gente, pero no es el Jesús de la Biblia. Este es el Jesús de la Biblia. Un Jesús sí que es amor, pero que también se enfada. Amén, aleluya, porque también se enfada cuando nosotros no hacemos caso. Así que lo que el Señor está haciendo es revelar su profundo sentimiento de decepción. Pero escúcheme, que Él siente a sus discípulos
Fíjense, esto es importante. No porque no pudieron sacar al demonio, no es esa su decepción, sino por su falta de fe. Es diferente. Por su falta de fe. Y eso, mis hermanos, debe llevarnos a reflexionar, aplicación para nuestra vida, porque es lo mismo que Él siente cuando en nosotros hay incredulidad y falta de fe. Amén. Y aunque Dios es bueno, aunque Dios es paciente con nosotros, no pensemos que por eso Él va a dejar de ser Dios. Porque aunque Dios es amor, escúcheme, aunque Dios es paciente, Él también es juez justo. Por eso, escuche, Él no reacciona de manera indiferente cuando en nosotros hay incredulidad o falta de fe. Él no reacciona de manera indiferente. Tú dirás, ay, qué incomprensible es el Señor. No, hermano, el Señor nos ha dado todo para que esa fe pueda ser una fe como la que Él busca. Ahorita vamos a ir descubriendo eso. Él no reacciona de manera indiferente cuando en nosotros hay incredulidad o falta de fe. De hecho, la Biblia dice en Hebreos capítulo 6 versículo 11 que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Pastor, entonces tenemos que buscar agradar a Dios. Te digo algo, sí. Como cristianos, nuestro motivo de existir es buscar agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento y ante cualquier situación. Debemos buscar agradar a Dios. Pero dice la palabra que sin fe es imposible agradarle. ¿Por qué se incomodó el Señor? Porque no había fe, porque había incredulidad, había duda en sus discípulos. Así que el enfado de Jesús está justificado, hermanos, totalmente justificado. Porque el agradar a Dios a través de la fe es un propósito celestial. Aleluya. Tenemos que buscar agradar a Dios. Todo lo que tú hagas. Por eso a veces les digo, hermano, cuando salga de aquí, usted sigue siendo cristiano. Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo como si lo hicieras, también dice la palabra, para el Señor. Tú tienes que buscar agradar. Tú allá afuera no te representas a ti, representas el plan perfecto de Dios en una vida que era perdida y es transformada por el Señor. Sí, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Esa es la verdad. Tú representas eso. O sea, no podemos salir allá afuera pretendiendo que vivimos para nosotros. Los que estamos en Cristo vivimos para la gloria de Dios. Nuestra falta de fe, hermano, ofende a Dios. Dios es un ser equilibrado. Así como nos ama, así como nos ayuda, así como nos sostiene, así como nos fortalece, hermano, también Él actúa en justicia, también Él se molesta con nuestra incredulidad, también Él nos da a cada quien lo que nos corresponde, también Él nos corrige, también Él nos disciplina, porque Él es un ser completo, totalmente equilibrado. Nunca pierdas de vista que nuestra falta de fe, hermano, desagrada y ofende a Dios. ¿Sabes por qué? Porque pone en duda su palabra. Pone en duda su palabra. Así es. Así que dejemos de excusarnos o quitemos la excusa. Esa que siempre ponemos es que somos seres humanos. Y como seres humanos somos débiles, hermano. Y aunque esto es una verdad, que como seres humanos somos tan débiles, la Biblia también nos muestra a través de sus versículos que existieron hombres que, hermanos, como tú y como yo, con su fe, que confiaron, lograron agradar a Dios. Así que todo es posible, hermano. Podemos agradar a Dios. Lo que necesitamos es confiar en Él. Y para ello necesitamos estar cerca de nuestro Señor. No hay otra manera. Además, Dios nos dejó su palabra. ¿Sí o no? Ahí en su palabra encontramos los recursos necesarios. ¿Para qué? Para poder confiar. Para poder pelear contra ¿qué? Contra la duda que viene a nuestra mente, que llega a nuestro corazón. Y uno de esos recursos, preste oído, es la oración. Y esta está totalmente involucrada en el día de hoy en la enseñanza. Ahorita lo vas a ver. De manera que al final del estudio veremos que la incredulidad por la cual ellos no pudieron echar fuera a este demonio, sacar a este demonio del muchacho, fue por la falta, escucha, de una oración constante, de un ayuno constante y continuo que mantuviera intacta, que mantuviera activa y fortalecida su fe. Amén. Ese fue el problema. Sigamos versículo 20, velo ahí por favor, 20, 21 y 22. Y se lo trajeron.
Y cuando el espíritu vio a Jesús, mira lo que dice, sacudió con violencia al muchacho una vez más, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces le echen el fuego también en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo no sé si tú lo notaste, pero esta parte me encanta. ¿Cómo le dice este hombre a Jesús? Le dice: pero si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Sí lo notaste? Cualquiera de los eruditos que hay en esta congregación diría con convicción: pero ¿qué le pasa a este? ¿Cómo que si puede hacer algo si ese que está ahí es Jesús, el Hijo de Dios, para el cual no hay nada imposible? ¿Cómo que si puede? ¿Cómo le pregunta esto? ¿Cómo se atreve que si puede hacer algo? Pero es fácil juzgar cuando nosotros no nos encontramos en medio de la dificultad y la adversidad. Porque sin temor a equivocarme, hermano, muchos nos encontramos al día de hoy dudando de Dios. Diferentes aspectos en nuestra vida, pero dudando de Dios. Con todo y lo que ya sabemos, con todo y lo que se está enseñando en esta congregación fielmente a la palabra de Dios, muchos seguimos dudando, y más cuando llegan los problemas a nuestra vida. Pues este hombre le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira, gloria a Dios, no le dijo como le dijo el leproso a Jesús. ¿Cómo le dijo? Si puedes hablar. Eso, hermana. A ver, estrellita. ¿Tienen estrellitas allá para que le pongan al hermano? Sí, hermana, gloria a Dios. El leproso le dijo, es diferente. Le dijo: si quieres, puedes sanarme. Es diferente a decirle como este hombre: si puedes. Hay una gran diferencia entre el querer y el poder. Así que la duda de este padre no era si Jesús quería ayudarlo como al leproso. Su duda era si Jesús podía hacer algo. Imagínate. De manera que en la Nueva Traducción Viviente, Abraham, ponme por favor el texto que traemos, es el único que traemos ahí. Dice que Jesús le respondió con una pregunta. Mire ahí la respuesta en esta traducción. Dice: ¿cómo que si puedo? Le dice Jesús. Preguntando Jesús: todo esto es posible, le dice, si puedes creer. Como diciendo que si tengo la capacidad de sanar a tu hijo. Hay un dicho que dice que hasta la pregunta, ¿qué? Es necia. Hasta la pregunta también, creo, dice ofende. La duda de este hombre era si Jesús tenía la capacidad de hacer algo. Y le dice Jesús: si tú puedes creer, al que le cree, todo le es posible. Y te digo algo, iglesia, esta es una gran verdad a la cual tenemos que aferrarnos. Si tú puedes creer, dice la palabra, al que le cree, todo le es posible. Porque el problema no está en la capacidad de Dios. El problema no está en si Dios es capaz de sanar, en si Dios es capaz de liberarnos, en si Dios es capaz de transformarnos, de solucionar cualquier problema. El problema está en nuestra capacidad de creer, iglesia. Ese es el problema, no en las capacidades de Dios. Dios lo puede hacer, pero el problema está en tu capacidad de creer en Él, de entregarte completamente a Él. Lo que tú y yo necesitamos es estar pegados, unidos a la vid verdadera, para que esa fe pueda ser fortalecida. Porque muchos han hecho de esta verdad un cheque al portador. ¿Para qué? Para pedirle a Dios todo lo que se antoje. Al cabo, al que le cree, todo le es posible. Sin pensar que lo que tú pides debe de estar conforme a la voluntad de Dios. A veces leemos los textos y no, es que pídele a Dios. Hermano, está bien, escúchame. Pastor, es que esto lo he escuchado. Es que dice la palabra, eso que usted está diciendo, estoy de acuerdo, porque dice la palabra: pedir y qué, y se os dará, gloria a Dios. Buscar y qué, y hallaréis. Llamar y qué, se os abrirá. Y es cierto, esto sí es cierto. Pero todo lo que pidas, todo lo que busques, todo lo que llames, debe de estar conforme a la voluntad de Dios. No es para que te agarres tú pidiendo un montón de tonterías. Tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Es más, hermano, hay quienes, y te voy a poner un ejemplo extremo. Hay quienes
desean que alguien se muera. Sí, mi hermano, aunque no lo creas. Hay personas que desean que otras personas se mueran porque le robaron al esposo, porque le robaron a la esposa, porque le hicieron algo, etc. Yo lo he escuchado. Es más, hay una canción en el mundo que dice: ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya. Se los digo porque en algún momento yo cantaba esas canciones hace 25 años. Oye, ¿cómo puede existir? Hay personas incluso que han matado a alguien por eso. ¡Qué tremendo, iglesia! Y ahora imagínate, así que si le pido a Dios que se muera fulanito de tal que me cae mal, porque dice su palabra que pidamos y que se nos dará, hermanos. ¿Se va a morir el hermano? ¿Se va a morir la persona? ¿Estará alineado esto a la voluntad de Dios? No. Así que lo que pedimos, lo que llamamos, lo que buscamos debe de estar alineado completamente a la voluntad de Dios. Wow. En este caso en específico, la petición de este hombre era una petición válida: sanar a su hijo, sanar a su hijo. Pero ¿sabes algo? Había dudas en él. Por eso el Señor le dice: mira, está bien, si puedes creer, al que le cree todo le es posible. Como dice Cantinflas, ahí está el detalle, chato. Ahí está el detalle. Al que le cree todo le es posible, pero tú necesitas creer. Porque nuestra incredulidad es una barrera a lo que Dios puede, a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que el Señor reta la fe de este hombre, diciendo que si él cree, él, Jesús, puede hacer posible esa petición que él está pidiendo. Y eso es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Dios muchas veces nos coloca en situaciones donde Él reta nuestra fe para llevarnos a entender cómo, iglesia, veremos al final de esta enseñanza que no basta con decir que creemos, no basta, sino que es necesario tener una vida activa de fe en el Evangelio. No basta con que tú digas: Señor, yo creo en ti. A la hora de los problemas, una de cachetadas, todos zarandeados, dudando de Dios. Esa vida activa que tú debes de tener en la fe se refleja en nuestro involucramiento de las cosas de Dios. Escucha, esto es muy importante. En la constancia, en lo que haces diariamente a través de sus medios de gracia. Esta fe se refleja a través del tiempo que tú pasas en oración con Él. Se refleja a través del tiempo que tú ayunas también. Se refleja a través del tiempo que tú te involucras en la iglesia. La pregunta por eso en este punto es si tú crees realmente. Porque nuestras voces y nuestras palabras pueden llenarse de decir que creemos en Dios, pero nuestros hechos, nuestras actitudes pueden decir totalmente lo contrario. ¿Estás involucrado realmente en las cosas de Dios? No solo aquí en la iglesia, también en tu casa. Diariamente oras a Dios. Diariamente te tomas tiempo para leer la palabra. Eso es estar involucrado y cerca de la fuente verdadera, de la vid verdadera que es el Señor. Versículo 24. E inmediatamente dice: el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Qué dijo? Creo. Él creyó. Ahí está la palabra, la declaración de fe, y dice: yo creo. Pero seguido de eso, punto y seguido, dice: ayuda a mi incredulidad. Hermano, esta es otra lección para nosotros. Nos falta reconocer que hay dudas en nuestro corazón. Nos falta, y luego reconocemos que hay duda, pero no hacemos lo necesario para pedirle a Dios que nos ayude en esas dudas, en esa incredulidad. Este hombre dijo: creo primero, pero luego le dijo: pero ayuda a mi incredulidad. Este hombre realmente creyó, pero su fe estaba débil. Él está reconociendo que está débil. Por eso le pide al Señor que lo ayude. Wow. Una petición alineada a la voluntad de Dios. Ayuda a mi incredulidad. ¿Qué petición le hicieron los discípulos a Jesucristo que tenga que ver con esto? ¿Se acuerdan? Ellos le pidieron algo, hermano, que muchas veces nosotros no pedimos, porque creemos que ya lo tenemos todo. Porque creemos que porque dijimos que creemos en el Señor ya es suficiente. Los discípulos, escúchame bien, hombres que caminaron con Jesús, que anduvieron con Él, que vieron sanidades, milagros. Es más, ellos mismos libraron, hicieron muchas cosas. Comieron con Él, se sentaron a la mesa con Él, lo vieron orar todos los días, hermano. Hombres así. Imagínate, ¿qué crees que fue lo que le pidieron?
Gracias, hermano Antonio. Aumentanos la fe. ¿Sabes por qué? Porque no es suficiente. Tú tienes que tener una vida constantemente relacionada con Dios. Porque Jesús es el autor y el consumador, o unos dicen el perfeccionador de la fe. Él es el que hace que esa fe se haga viva en nosotros. Este hombre estaba lleno de dudas. De la misma manera que nosotros muchas veces estamos llenos de dudas. Y lo que él hizo, esto es lo que me encanta, y esa es una enseñanza, lo que él hizo para remediar esa carencia. ¿Sabes qué fue? No se puso a hacer lagartijas ni se fue al gimnasio, hermano. Lo que él hizo fue tomarse un tiempo y le dijo al Señor, aunque tú no lo veas ahí, esa es una oración, y le dijo: ayuda a mi incredulidad. Lo que hizo fue pedirle a Dios que le ayudara en su falta de fe. Wow, ¿cuánto nos hace falta esto? Nos hace falta, hermanos, acercarnos a Dios y decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo reconozco que en muchas ocasiones me ha faltado esto y he ido al Señor. En esta semana estuve cuando Él puso esa palabra: ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe. Eso es una gran lección para todos los que estamos aquí. Que ante nuestras dudas, ante la incredulidad, la falta de fe, lo que necesitamos, iglesia, es acercarnos a Dios y pedirle que nos ayude. Necesitamos, pero para ello tenemos que reconocer, como este hombre, que tenemos falta de Él. Porque ¿sabes algo? Esta batalla que estamos peleando, que enfrentamos todos los días, realmente es una batalla que no podemos ganar y que no podemos pelear en nuestras propias fuerzas, hermanos. Hoy yo quiero decirte algo: tengo una lucha a muerte con mi corazón, con la duda, porque no sé qué voy a hacer en ciertas circunstancias terrenales, pero de algo sí estoy convencido. De algo sí estoy convencido, que el único que puede ayudarme en esto es Dios, es nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Yo creo en Él. Él ha puesto fe en mí, pero no es suficiente, Ricardo. Métete a orar, métete a ayunar más. Amén. Es lo que tenemos que hacer. De ahí la importancia, hermanos, de reconocer nuestras incapacidades delante de Dios. De ahí la importancia de aferrarnos a la vid verdadera. De ahí la importancia de no apartarnos de Dios ni por un instante. Así que yo quiero decirte algo: si tú tienes dudas, dile a Dios en tu corazón: ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Si hay alguna duda en este momento en tu vida, dile: Señor, ayuda en mi incredulidad. Ayuda por favor a nuestra incredulidad. Señor, aumenta nuestra fe. Mira el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, dice, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mira, no voy a ahondar mucho en estos versículos, porque a lo largo de nuestro estudio hemos visto un sinfín de ejemplos acerca de esto. Pero hay algo que quiero recalcar, y es que no hay espíritu ni poder sobre la tierra que pueda resistirse a la autoridad de Jesús, como lo vemos en este pasaje. Amén, gloria a Dios. Eso no quiere decir que todo sea fácil, iglesia. Eso no quiere decir que los espíritus inmundos no luchen, no traten de resistirse a la voluntad de Dios, pero el Señor había dado una orden, y ante la orden del Señor hasta los demonios tiemblan, hermanos, hasta los demonios huyen. Amén, gloria a Dios. De manera que este espíritu sale, dejando a este muchacho, dice la palabra, como muertos. Eso es lo que pasa cuando nosotros damos lugar al diablo en nuestras vidas. Sí, mi hermano. Muchos son tan zarandeados que terminan apartándose o alejándose por completo de Dios. Y eso es posible. Vamos al cierre de esta enseñanza, y es muy importante que pongas atención, porque el enemigo, eso es posible porque el enemigo encuentra corazones débiles en la fe. Y una vez más te lo repito, no hay peor cosa que puedas hacer que apartarte o alejarte de Dios, porque tu fe va a dejar de estar fortalecida. Y no me refiero solamente a irnos de la iglesia,
No me refiero a ya no regresar al camino, que por cierto, la palabra es muy contundente en un estudio que tengo pendientes de darles, pero si este nos asusta, ese más nos va a asustar, ¿sí? Con un estudio que es más contundente sobre aquellos que hacen esto, ¿sí? Que hacen, que se alejan de Dios, habiéndole conocido. Entonces, hermanos, imagínate, necesitamos ser constantes en nuestra relación con Dios. Porque podemos estar aquí 2 horas como ahorita, pero el resto de la semana no tener contacto alguno con el Señor. Porque estamos afanados en las cosas de la vida, porque nuestro trabajo, nuestros hijos, lo que sea, siempre ocupa más tiempo que las cosas de Dios. Y sabes que eso es una garantía de una fe que va a estar debilitada. Es una garantía de una fe que no va a estar fortalecida, hermano, que se va a tambalear y fácilmente va a caer ante los ataques del enemigo. Amén. Versículo 27, mira lo que dice. Pero Jesús, tomándole de la mano, dice, lo enderezó y se levantó. Dice uno, esto no es tan importante, pero yo saqué de aquí que si hay alguien que puede hacer algo por mí en los momentos difíciles y en los momentos de tribulación, no es ni siquiera tu familia. Si alguien puede hacer algo por ti, por tus hijos, por tu familia misma, es Dios. Amén. Es Dios. Amén. Pero necesitas creer. Necesitas, como lo vimos también en una enseñanza, negarte a ti mismo. Necesitas tomar tu cruz y necesitas seguirlo, porque eso, hermanos, va a fortalecer tu fe. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo, te hace estar cerca de Él. Y entonces tú vas a tener una fe que es activa, una fe que está fuerte. Amén. Finalmente, iglesia, versículo 28 y 29. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, se lo llevaron al oscurito. Vente, Señor, para acá. Oye, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos sacar al demonio de este joven? Versículo 29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Te das cuenta cómo la fe, la incredulidad están ligadas a la oración y al ayuno, a los medios de gracia que Dios nos ha dado para fortalecer esa fe? En Mateo 17, el Señor es más contundente y le dice a los discípulos, por vuestra poca fe. Parafraseando a Marcos, que es el que estamos viendo, por vuestra poca oración y ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Que no habían orado, que no habían ayunado, de manera que su fe estaba debilitada, había incredulidad en ellos, aunque no lo parezca y digas tú, ¿cómo a los discípulos de Jesús? Sí, mi hermano. Había incredulidad en ese momento. Ellos estaban como muchos estamos al día de hoy, queriendo sacar demonios en piloto automático, queriendo liberar gente, queriendo sanar personas como si fuera algo automático, no más porque sacamos la bazuca, no más porque declaramos, decretamos, pero sus vidas están carentes de oración y están carentes de ayuno. Y así, hermanos, no se puede hacer ese trabajo. Aunque Jesús le había dado autoridad a los discípulos para sacar demonios, ¿a quién le dio esa autoridad? A los apóstoles les dio esa autoridad. Ellos pensaban que por eso iban a sacar demonios como si nada. Ay, el Señor nos dio autoridad, ya no tenemos que hacer nada, vamos a sacar demonios. Como si los dones y las capacidades que Dios les ha dado o nos ha dado, hermanos, funcionaran de manera automática, sin necesidad de relacionarnos con Dios, sin necesidad de orar, sin necesidad de ayunar, hermano. No es así. Dios quizás te ha dado alguna capacidad, algún don, pero si tú no lo frecuentas, no tienes una fe activa, una vida activa en el Evangelio, en una relación con Dios, de oración y de ayuno, hermano, déjame decirte, como a Superman, la kriptonita te va a hacer daño y no vas a poder hacerlo. La fe tiene que estar fortalecida. Ese fue el problema. Y ¿sabes algo? Eso también es incredulidad. Pensar que por el simple hecho de estar aquí, hermanos, nuestra fe va a ser fortalecida
Se acabó la pila, pero mira, déjame. Pensar que por el puro hecho de estar aquí nuestra fe va a ser fortalecida. A veces pensamos así: ay, al cabo yo voy los domingos. Pensar que por venir los domingos nuestra fe va a ser suficiente, hermanos, no lo es. No es suficiente nada más venir los domingos. Escúchame por favor. Y no te estoy hablando, siempre te voy a invitar a los ministerios a que participes. Te estoy hablando de una relación constante día a día, todos los días con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. Y dices tú: por eso, pastor, aquí estamos el domingo oyendo la palabra de Dios. Pero oír la palabra de Dios implica luego orar. ¿Para qué? Para que el Señor aumente y fortalezca, haga crecer esa fe que viene por el oír la palabra de Dios. Oír la palabra y orar, hermanos, y es evidentemente algo que no puede separarse. Tienen que ir juntos. Oír la palabra, orar, ayunar, siempre tendrán que ir juntos. Y es por eso que al final les dice: este género con nada puede salir, sino ¿con qué? Oración. Con oración y ayuno. Y esta es la parte controversial de este texto. Este género. ¿Por qué? Porque algunos enseñan y sugieren, como me pasó en mi caso, en otro lugar, que el género al que se refiere es a las diferentes clases de demonios que hay. Yo creo que a muchos nos enseñaron eso y muchos lo hemos entendido así. Y eso pasa cuando estudiamos textos sin su contexto. Cuando nada más nos dicen esto: este género nada más sale sin oración y ayuno. ¿No? Está hablando de demonios, ¿verdad? Y muchos han enseñado que a eso se refiere el Señor cuando habla. Pero ¿sabes algo? Con esto estaríamos afirmando que hay algunos demonios que salen sin necesidad de oración. Porque dice que este género, si el género fueran los demonios, sale con oración y ayuno. ¿Habrá un género de demonios que no salgan con oración y ayuno? No lo hay, hermano. No hay. Yo creo, por el contexto de este texto que acabamos de estudiar, que el Señor, al hablar de género, se refiere a la incredulidad. Porque ese es el centro de esta enseñanza: la incredulidad. ¿Qué es lo que no puede salir? ¿Qué es lo que no puede superarse sino con oración y ayuno? Amén. Porque ¿por qué dice el Señor que no pudieron sacarlos? Porque los demonios eran muy poderosos, se resistían a la voluntad de Dios y son tan fuertes. ¿Por qué dice el Señor que no pudieron? Por incredulidad, por falta de fe. La enseñanza en este texto completo, en su contexto, es sobre la incredulidad, es sobre la falta de fe. Es por eso, hermanos, que cuando habla de este género se refiere a la incredulidad. Y para eliminar la incredulidad de nuestras vidas, lo que necesitamos es oración y ayuno. Es relacionarnos constantemente con Dios. Hermano, yo te voy a decir algo, como siempre te digo: me puedo equivocar, soy humano, pero yo creo que esta es la interpretación correcta de este texto. El problema es que cuando vemos textos sin sus contextos, al que le trae todas las posibilidades, y nada más detrás de eso, qué bonito. No, hermano, estamos hablando de incredulidad. Por eso la insistencia en esto. El género que no puede salir sino con oración y ayuno, creo yo, ¿sí?, que es y habla de la incredulidad. Porque eso es el contexto tanto anterior como final de esta enseñanza. La fe, iglesia, termino con esto. No es hoy estoy en problemas y creo. Escúcheme, porque muchos estamos así. La fe no es estoy en adversidad y entonces sí me pongo a orar, me postro. Qué bueno que lo hagas, pero no es así. La verdadera fe es una vida de dependencia de Dios. Escucha, desde el momento en que creímos hasta el momento de su venida o que nosotros partamos a su presencia. Esa es una vida de fe. Muchos aceptan a Cristo, hacen la declaración, la confesión de fe y viven una vida light en el Evangelio. De manera que su fe no es fortalecida. Yo sí creí, pero como te va bien en la vida, pues está bien, voy a la iglesia, todo es alegría y gozo. Pero llega el problema y llega la situación difícil y ahora sí queremos creer. Ahora sí queremos clamar. Ahora sí queremos estar en oración todo el día. Todo lo que no hicimos durante años. Hoy estamos a tiempo, iglesia, de cambiar nuestro chip y nuestra manera de pensar. Nuestra fe, para que sea una fe activa, hermanos, debe de estar en todo tiempo relacionándose con Dios. Lo peor o lo mejor es que luego nos
nos preguntamos, ¿por qué el Señor no responde mis oraciones? ¿Sabes por qué? Porque tienes una fe por conveniencia, no por convicción. Una fe por conveniencia es esa que cuando tienes un problema, Señor, ahí estás tirado. Qué bueno, pero esa es una fe por conveniencia. ¿Sabes qué? Deberíamos orar con más intensidad. Deberíamos ayunar con más intensidad cuando estamos bien. Escucha, cuando estamos bien. Porque eso diría, estoy tan agradecido contigo, Señor, que tú me tienes bien. Y cuando vinieran los problemas, entonces tú estarías fortalecido en la fe. Amén, amén. Tenemos que cambiar el chip, hermano. Estamos haciendo las cosas al revés. Estamos esperando a que Dios trate con nosotros. Estamos esperando a que el enemigo nos robe la paz. Estamos esperando, hermano, ya lo hicimos. Ya lo hicimos, ya lo pasado, dice José, perdóname, no es cristiano, pero ya lo pasado, ¿qué dice? Ya pasó, ya se quedó atrás. Empecemos a partir de hoy a tener una vida activa. Quizás muchos la vamos a encontrar en el momento de la tribulación, pero acuérdate de estas palabras. Cuando el Señor te saque de esa situación en la que estás, acuérdate de lo que se te dijo. Ponte y sigue con esa misma intensidad, orando a Dios, dándole gracias a Dios, y no dejes de relacionarte, porque cuando estamos bien, todo eso se nos olvida, iglesia. Amén. Amén. Para poder ver, necesitamos creer. Y para poder creer, necesitamos que oír la palabra de Dios. Y para fortalecer y hacer viva esa palabra que oímos, necesitamos orar y ayunar. Hay una relación perfecta porque el Evangelio es perfecto. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Termino con lo siguiente. Abraham, ponme por favor una diapositiva que traigo ahí después de esto. Vamos a ver qué tan cierto andamos. Hermano, yo te dije que este año venía con intenciones de otras cosas. Y no se refiere a hacer cosas espectaculares. Eso no va a pasar en esta congregación. No vas a hacer cosas raras. Me refiero a cosas que tienen que ver con el Evangelio y con la vida creyente cristiana de a de veras. Y bueno, yo quiero invitar a la iglesia y espero que todos podamos participar a un ayuno congregacional. Amén. Este ayuno congregacional tiene el siguiente motivo: que el Señor justamente aumente nuestra fe, que quite toda incredulidad de nosotros. Pero para que este ayuno funcione, necesitamos orar y necesitamos leer la palabra de Dios. Es una mezcla perfecta: oración, ayuno en la presencia de nuestro Señor. El motivo es aumenta la fe. Yo se los voy a estar pasando cada domingo, pero mire, es bien sencillo. Vamos a empezar a poner en práctica los medios de gracia, y para eso vamos a empezar bien calmaditos. Lo vamos a estar haciendo constantemente, a lo mejor cada 3 meses, no lo sé. El Señor dispuso que en este mes de febrero comenzáramos con este ayuno, donde yo espero que todos nos incorporemos. Mira, martes 3, que es el próximo martes de febrero, el ayuno es sin desayuno nada más. No tienes que desayunar. ¿Y cuál es el motivo de oración que tú vas a tener ahí? Reconocer nuestra necesidad de fe. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces tú vas a ayunar en la mañana, tú te vas a levantar, vas a orar: Señor, yo reconozco que de repente tengo dudas, etcétera, etcétera. Tú puedes decirle al Señor, y hay un texto bíblico ahí que tú puedes leer también y meditar sobre él. Entonces ya tienes las 3 cosas. Tienes ahí el ayuno, tienes la oración y tienes la palabra de Dios para meditar. Es lo único que tienes que hacer. Martes 10, que es el otro martes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayunar la comida, ¿sí? Desayunas, pero llega la comida y lo comes lo mismo. ¿Cuál es el motivo? La fe nace al oír la palabra de Dios, y tenemos un texto ahí para meditar. Martes 17 de febrero, sin cena. Desayunas, comes, pero no cenas. Lo mismo, el motivo: confiar aun cuando no vemos, ¿sí? Y tenemos un texto ahí en Hebreos para leer. Y finalmente el martes, que es el día más pesado, ¿verdad? En teoría, para los que ya hemos hecho ayunos, a lo mejor no nos cuesta, pero si no lo has hecho, pues a lo mejor va a ser difícil. El martes 24 de febrero, que es el último martes de ese mes, todo el día. ¿Por qué? Porque Dios honra la fe perseverante. Mateo 17:20 pueden meditar. Hermano, ¿está conmigo? ¿Por qué el martes? ¿Por qué el martes? Porque el martes es el martes de oración. Entonces, mire, hermano, si usted no puede venir, ojalá y pueda venir e incorporarse con nosotros, pero si no puede venir, yo le invito a que desde su casa nos ayude, pues, ayunando.
y estando en oración ahí, esto va a ser de bendición. Y junto, ese martes en la noche nosotros entregaremos el ayuno por nivel, por la congregación y todo, y estaremos orando también en esa dirección. Amén. Entonces vamos a empezar a tener este tipo de prácticas, hermano, porque nos hace falta eso, que el Señor aumente nuestra fe.